Les cambio de tema. Está en línea para conversar con nosotros, cosa que agradezco y mucho, el doctor Andrés Gil Domínguez, abogado, doctor en Derecho y postdoctor en Derecho. Hola, doctor, ¿cómo está usted? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, me sorprendió esto de postdoctor. ¿Qué hay más allá del doctor? Y una vez que uno alcanza el doctorado, puede hacer una tesis de postdoctorado, Ah, claro. en donde lo que hace es tomar un tema mucho más pequeño que una tesis y profundizarlo, que puede ser el mismo tema de la tesis doctoral o bien otro tema. ¿Y usted Yo qué tuve la tomó? suerte, Perdón la curiosidad, pero no puedo. Soy periodista. mi tesis se llamó Estado Constitucional de Derecho, Psicoanálisis y Sexualidad. Yo lo que hice fue tomar la teoría social de Freud y de Lacan, combinarla con los derechos humanos y los derechos fundamentales y hacer un análisis expansivo sobre cómo esto impactaba en la sexualidad de las personas. Esa tesis de postdoctorado que está publicada Sí. fue la base fundamental de la discusión de la ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, y la ley de Mire. identidad de género. Ajá. Qué Así interesante, que yo doctor. tuve la Sí, suerte de sí. ser el primero en la historia de la Facultad de Derecho de postdoctorarme, Ah, porque entré en la primera camada del programa y fui el primero que aprobó la tesis de postdoctorado. Así que sí, muy lindo recuerdo tengo. sí, qué lindo, doctor. Bueno, pero no me gusta decirle postdoctor. No, con Andrés ya No, está muy bien. es un chiste navideño. A propósito, nos estamos enredando mucho, ¿no? En la política, en lo judicial. Parece que los únicos que nos enredaron fueron nuestra selección y la respuesta fue las manifestaciones que tuvimos, ¿no? Sí, a mí me parece que hace falta tan poco para que la sociedad argentina responda fuera de la grieta. Hace falta un sueño compartido, hace falta un mínimo proyecto, hace falta dejar de lado tanta irracionalidad violenta, que yo lamento que la clase política argentina siga sin darse cuenta, y mucho más después de la demostración que vimos el otro día de este festejo espontáneo, masivo, emotivo, respecto a un hecho que no es solamente deportivo, sino que es un bien cultural el fútbol en Argentina, porque tiene representaciones y marcas sociológicas, antropológicas, muy profundas en la identidad argentina. Pero a mí me extraña cómo la clase política no se da cuenta que lo que necesita la sociedad argentina es un sueño común donde todos estemos incluidos y tengamos una pequeña parte de ese sueño común. Y después de esto, a los días, estamos enmarcados de vuelta en una grieta, en una crisis institucional, de una profundidad, de una irracionalidad que hace que no vean, no se den cuenta, no se fijen qué es lo que generó conquistar la Copa del Mundo más allá de lo deportivo. Claro. Doctor, ¿nos puede poner en temas? Hubo un fallo de la Corte sobre un amparo pedido por Ciudad. ¿Nos lo explica lo más sencillo posible para que todos entendamos? En el marco de lo que es la competencia originaria de la Corte, esto es que no hay una primera instancia, una segunda instancia de la Corte, sino que directamente actúa la Corte. Hay una discusión entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional sobre cuál es el porcentaje que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires de los fondos coparticipables que recibe el Estado Nacional que le tiene que dar a la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno nacional dice que tiene que ser un porcentaje de 1,40, hoy está con una transferencia adicional en 2,23, y el gobierno de la ciudad dice que ese porcentaje tiene que ser el 3,5. Hasta que se resuelva la cuestión de fondo, y esto se va a resolver después que se produzcan muchas pruebas, donde cada parte va a tratar de demostrar su verdad, la Corte Suprema de Justicia dictó una medida cautelar, que es una medida provisoria hasta que dicte esa sentencia de fondo. En esa medida cautelar, la Corte Suprema, con acierto, destaca que la Ciudad de Buenos Aires no es la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando era la municipalidad dependía directamente del Estado Nacional,
pero cuando adquiere estatus de ciudad autónoma por la reforma constitucional, ya es un sujeto como las provincias, y entonces las relaciones con el Estado no pueden ser de imposición. Y considera que dentro de este análisis, cautelarmente la Ciudad de Buenos Aires tiene que recibir el 2,95 de los recursos que el Estado le tiene que dar a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto, doctor? 55, digo. 2,95. 95. 2,95. Entonces, ahora, ¿y desde cuándo? Desde el momento que la Corte dictó esta medida cautelar, no lo hace retroactivo. No le da el 3,5 que pedía el gobierno de la ciudad, no lo hace retroactivo a 2020, que fue cuando se sancionó la ley que estableció el 1,40, sino lo hace de acá hacia adelante, 2,95. Eso es lo que resolvió la Corte Suprema, no resolvió el fondo. Frente a esto, el gobierno plantea que va a interponer un recurso de reposición in extremis, que es un recurso creado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, como otros recursos. La cosa juzgada írrita tampoco está creada por ley, está creada por la jurisprudencia de la Corte Suprema. Es un recurso creado por la jurisprudencia de la Corte Suprema, en donde, frente a casos extremos de manifiesta arbitrariedad, de injusticia extrema, uno puede pedirle a la Corte que revise su decisión. Esto es un recurso que se puede interponer y que el gobierno va a interponer, la Corte le va a dar traslado al gobierno de la ciudad y lo va a resolver. Yo creo que va a rechazar esto, va a rechazar la recusación que también ha planteado el gobierno, y ahí la sentencia va a quedar firme para ser cumplida y ejecutada en un proceso de ejecución que puede tener muchos matices y puede tener muchas implicancias. De hecho, si uno recuerda las causas que dictó la Corte Suprema en 2015, antes que asumiera Macri, respecto a recursos coparticipables de 3 provincias, durante los 4 años del gobierno de Macri no se pagaron porque estuvieron en esta etapa de ejecución hasta de ponerse de acuerdo los porcentajes, la tasa de interés y demás. Eso es lo que ha sucedido jurídicamente. Ahora, políticamente, lo que ha sucedido es que algunos gobernadores dicen que hay que incumplir un fallo de la Corte, lo que se atenta contra el orden constitucional. Algunos opositores hacen denuncias penales frente a un gobierno que va a interponer un recurso. Otros hablan de que es un golpe de Estado, un acto sedicioso, cuando todavía no hay una sentencia firme de la Corte para ser ejecutada. Entonces, hay un plano de lo jurídico que tiene un determinado mecanismo de explicación racional, y hay un plano de lo político que es la irracionalidad pura. Esto es la síntesis, ¿no? O sea, en lo jurídico debe seguir todavía, y esta instancia que usted dice, lo de la reposición in extremis, es una medida que el gobierno, intentará, que será rechazado. ¿A partir de ahí es cuando regiría? A partir de ahí es cuando comenzaría el proceso de etapa de ejecución de esta medida cautelar. Que hay medidas cautelares que se ejecutan automáticamente y hay medidas cautelares que se discute cómo se van a ejecutar. Si el gobierno se puede presentar y puede decir, mire, yo no tengo estos recursos disponibles, los tengo que presupuestar para la próxima ley. Esto va a implicar que yo le tenga que retraer a las provincias fondos nacionales que están destinados a obras importantes como esto y esto. Entonces, yo voy a pagarlo, pero en estos plazos, con estos términos, adelantaré un poco ahora, deberé un poco más. Esto lo puede discutir porque se discute en todo. En todo. Pero eso está dentro de lo que se puede hacer, ¿no? Es lo que se puede hacer, no, eso no implica ningún alzamiento, ningún golpe de Estado, no lo hemos convertido en Venezuela. Yo he leído algunos periodistas que realmente me sorprenden. Me sorprenden porque me parece que acá tiene que haber una responsabilidad de todos los que habitamos el sector de la opinión pública. Y uno puede estar en desacuerdo con un gobierno, uno puede estar en desacuerdo con las políticas que desarrolla un determinado partido político, pero llevar al extremo, al paroxismo, cosas que no lo son jurídicamente, y no mantener una cierta tranquilidad, especialmente en estas fechas, donde me parece que la Corte falla también en los tiempos. La Corte no tiene plazos. Entonces, ¿por qué no sacó este fallo en febrero, el 5 de febrero, en vez de una semana antes de Navidad?
Claro. Sí, exactamente lo mismo. Doctor, está la política in extremis. Ese es muy buen título. No me lo robe, la política in extremis. No. No, Pero para una de sí. sus valiosas columnas, esto es un gran título. La política está en extremis. Muchas gracias. Doctor, en el presidente Macri dictó un DNI que creo determinaba que con fondos del Estado, yo no sé, a ver, pareciera que la coparticipación, además de ser repartida en las provincias, también el Estado Nacional guarda un porcentaje y desde allí eso le habría pasado a Capital Federal. Claro, ¿es así? Esto es así. Los recursos, los impuestos directos e indirectos, los recauda el Estado Nacional. Y ahí se hace la primera distribución de la torta, o participable, se llama la distribución primaria. Hay un porcentaje que va al Estado Nacional, el 40 y pico %, y hay otro porcentaje que va a las provincias, el 55%. Y ahí se distribuye entre las provincias ese 55%. De ese 40 y pico %, el Estado Nacional lo utiliza para solventar el Estado Nacional, para solventar a sus ministerios, a las fuerzas de seguridad, a todos los establecimientos federales. Y hay una parte de esto que lo destina a desarrollar obras y políticas públicas en las provincias, solamente con los fondos de nación o conjuntamente con fondos de nación y con los fondos de provincia. Entonces, en su momento, cuando la ciudad era la municipalidad que dependía del Estado, el Estado le daba a la ciudad lo que quería, porque era la municipalidad que dependía institucional y políticamente del Estado. Cuando en el 94 la ciudad de Buenos Aires adquiere el estatus de ciudad autónoma y está a la par de las provincias, para que la ciudad de Buenos Aires recibiese parte de esta distribución se tenía que sancionar una ley convenio que la Constitución prevé, una ley convenio de coparticipación que la Constitución dijo que tenía que estar sancionada antes del 31 de diciembre de 1996 y no se va a sancionar nunca porque es un mecanismo de imposible cumplimiento. Eso sí, de imposible cumplimiento, porque las 24 jurisdicciones tienen que aprobar la ley del Congreso. Ahora, cuando se redactó la reforma de la Constitución, que tuvo cosas muy interesantes, muy sabias, muy modernas, ¿por qué se puso esa cláusula de imposible cumplimiento? Bueno, se puso esa cláusula de imposible cumplimiento. En el Consejo de la Magistratura no se establecieron los miembros que tenía que tener cada estamento y se dejó librada una ley. Se incorporaron los decretos de necesidad y de urgencia con una fórmula de habilitación que le dé un poder a un presidente o presidenta única en el mundo. Y los convencionales constituyentes, entre ellos Horacio Rosati, que fue convencional constituyente, que es el presidente de la Corte, el presidente del Consejo de la Magistratura, manifiesta que pudieron llegar hasta ahí. Los consensos llegaron hasta ahí. Lo que pasa es que muchas veces hay que pensar que quizás es mejor no incorporar a medias. Claro. Porque lo que sucede es que se establecen, esto es una buena enseñanza para reformas constitucionales futuras, o se incorpora para que tenga un funcionamiento pleno o no se incorpora, porque dejar estas cuestiones libradas a leyes que después nunca se van a sancionar, hacen que existan instituciones en la Constitución de imposible cumplimiento o que no se efectivizan. Claro. Entonces, y pasa también con las mayorías agravadas para el defensor del pueblo. Vamos a hacer una revisión de la Constitución integral de las cuestiones que no se han cumplido, porque el diseño de ingeniería constitucional es mala, es pésima. Entonces, en su momento, el presidente Macri, históricamente se había establecido, en su momento Duhalde estableció que lo que le correspondía de remisión automática de los recursos del Estado a la ciudad era 1,40. Y así fue 1,40 más algunas transferencias adicionales, 1,40 hasta que asumió Mauricio Macri. Cuando Mauricio Macri asume, se transfiere la policía, parte de la Policía Federal como a la Ciudad de Buenos Aires, eleva ese porcentaje a 3,75. De 1,40 a 3,75. Al tiempo, al año, se dan cuenta que era un porcentaje excesivo, entonces lo baja de 3,75 a 3,50. Cuando llega a la presidencia Alberto, lo baja primero a 2,32. Después una ley del Congreso a los meses lo baja a 1,40 y hoy está en 1,40 más
transferencias adicionales por el traspaso de la policía, que son 2,20, 2,23. Eso es la situación, y lo que se está discutiendo es entre 2,23 y 3,5. Claro, algunos me podrán decir, pero qué números chiquitos. Lo que pasa es que en esa masa de recursos, un porcentaje mínimo significa muchos millones. Mire, ha sido tan pero tan claro que le agradezco, porque, bueno, al igual que usted, uno lee cosas que ponen piel de gallina, porque las situaciones de la política no está pasando su mejor tiempo, y no cae bien que, digamos, uno piense en un gobierno inconstitucional, teniendo un presidente que da clases de derecho, ¿no? Más allá de los adjetivos que uno pueda, o la calificación que uno pueda ponerle como presidente de la nación. Y por otro lado, me parece que poner las cosas en un término a ley, como usted lo pone, bueno, al menos nos deja la posibilidad de pensar que esto no es un acabose como se está planteando. No, esto es una crisis política, pero que por ahora está siendo canalizada con las herramientas de derecho vigente. Muchos colegas míos dicen, pero eso lo va a rechazar la Corte, pero las personas y el Estado, cuando litigan, tienen derecho a utilizar todos los recursos procesales disponibles. Y utilizar un recurso procesal disponible, por más que tenga muy poca posibilidad de éxito, no es un delito. Claro. No se atenta contra el sistema democrático. Es la posibilidad que el ordenamiento es una estrategia, después puede salir bien o puede salir mal, pero es parte de las posibilidades procesales estratégicas. Creo que lo que estuvo de más, perdón, ¿no? Va a mi cuenta, creo que lo que estuvo de más es el anuncio de incumplimiento. Me parece que debía... Claro, bueno, primero gobernadores diciendo que no hay que cumplir fallo de la Corte, y después el presidente diciendo que es de fallo de incumplimiento imposible. Pero errores muy graves desde el oficialismo, muy graves, que alimentan... Por el otro lado, como acto reflejo, el golpe de Estado institucional, la dictadura, la tiranía. Sí, claro, de parte de la política. Es la política in extremis. Claro, bueno, le agradezco. Un millón de gracias, porque en esta mañana tan especial que usted haya tenido estos minutos para nosotros, y lo mejor para esta noche. Felices fiestas, en la tierra los campeones del mundo. Así es. Eso es lo importante, festejar en esta fiesta. Claro que sí, y aprender un poquito, ¿no? De ese jugar en equipo, respetar las leyes. Bueno, me parece que eso está buenísimo. Ojalá lo podamos volcar a los otros ámbitos de nuestro país. Así es. Un gran abrazo. Gracias a usted. Bueno, hemos conversado con el postdoctor, el primero en obtener este posgrado de doctorado, Andrés Gil Domínguez. Lo digo y lo subrayo. ¿Saben por qué? Porque, bueno, cuando se habla de una manera mesurada, no por eso menos crítica en esto de, diríamos, el oficialismo se tiró a sí mismo tiros en los pies. ¿Por qué? Y porque adelantó algo que después va a tener que cumplir. A ver, puede protestar, ¿qué van a hacer? ¿El lanzamiento del no cumplimiento? Por ejemplo, y quiero recordar algo. La cuestión que nos atañe, que finalmente hace pocos meses consiguió el gobernador Perotti, eso que empezó con Obey, tomó más cuerpo y fuerza con Wiener, siguió con todos los... Miren, yo recuerdo algo. Creo que fue el único punto de encuentro que tuvieron Wiener y Reutemann. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, reclamando por la deuda que tenía Nación con provincia. Su forma de pago y demás, y su concreción lo consiguió recién ahora Perotti. Es decir, hubieron gobiernos, todos democráticos, y que fueron excusándose, miraron para otro lado, o presentaron recursos, qué sé yo, no sé cómo lo hicieron, pero la plata acá no venía. Me parece una bravuconada fuera de tiempo que el presidente haya dicho lo que dijo. Si podía ir a estos recursos que menciona con sapiencia el doctor Gil Domínguez, y ver después qué pasaba. Bueno, si finalmente la Corte no da lugar a ninguno de los recursos legítimos que tiene para presentar, señores, a cumplir con lo que dicta uno de los poderes de esta República.